Bien, bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes. Yo, como aquí lo importante es escuchar a las personas que ha invitado a Asnala, voy a ir directamente al grano. Quiero agradecer vuestra asistencia, tanto a los profesionales de las distintas empresas, despachos y consultoras que os habéis acercado a esta jornada de presentación de experiencias profesionales, como al estudiantado de cuarto, que ya tiene prácticamente, al principio está con un ojo en el grado y un ojo en el mundo profesional y ahora ya están en el mundo profesional mirándolo directamente. Yo quiero agradecer a quienes acompaño en la mesa pues haber respondido a la invitación que ha efectuado Asnala para celebrar la jornada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, y quiero en particular agradecer a la delegada en Castellón de Asnala, a Nicoleta Oglea, estudiante egresada de esta facultad, que pensara en la universidad para poder celebrar. Se alinea perfectamente con nuestro programa de aproximación profesional, de profesionales en el aula, y entonces enseguida le dijimos que sí, y sobre todo la finalidad principal es efectuar esta aproximación y anticipar el aprendizaje profesional que van a tener dentro de 4 días. Y yo creo que las personas que has elegido van a darles ese aprendizaje con las experiencias y las preguntas que tú les traes. Pues muchísimas gracias, Nicoleta. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Santiago, por esta cálida bienvenida. Muchas gracias a la facultad por hacer posible este evento. En nombre de Asnala, os doy las gracias a los ponentes por compartir con nosotros esta tarde de viernes vuestros consejos y experiencias laborales, y muchísimas gracias a todos los asistentes, estudiantes, profesionales, compañeros y compañeras por asistir. Este evento, organizado desde el Club de Jóvenes de Asnala, tiene como finalidad intentar disuadir los miedos e incertidumbres que todos tenemos al finalizar nuestra etapa de formación y comenzar nuestra etapa profesional. Estamos aquí con 3 magníficos ponentes que tienen una larga trayectoria profesional y que compartirán esta tarde con nosotros. En primer lugar, me gustaría presentar a su señoría José Luis Carratala Teruel, licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia, promoción 1971-1976, primera excelencia en licenciatura, profesor en la Escuela de Relaciones Laborales y Facultad de Derecho, como docente desde 1996, ejerció como abogado desde 1979 hasta 1996, y en enero del 2001 cesó docencia y tomó posesión de la magistratura, siendo juez del Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona. En marzo del 2021 tomó posesión como juez del Juzgado de lo Social número 5 de Castellón y estará con nosotros hasta el 27 de junio del 2026. Y la semana que viene, tenemos que darle la enhorabuena, pasará a ser el decano del Juzgado de Castellón. Muchas gracias. Tenemos también a María Eugenia Casanova Bort, con 32 años de carrera profesional a sus espaldas, en ejercicio desde 1992 con despacho propio en Castellón y como vicepresidenta del Colegio de Graduados Sociales desde el año 2018. Y a Francisco Javier García Navarro, con 34 años de ejercicio profesional, licenciado en Derecho en 1985 por la Universidad de Valencia. Comenzó su trayectoria siendo asesor jurídico del sindicato UGT y posteriormente como abogado y gerente del Centro Jurídico Laboral Castellón desde 1990 y en la actualidad. Muchísimas gracias por venir. Y vamos a comenzar. Este es un debate abierto en el que os pido que participemos todos, haremos unas preguntas a los ponentes y contestarán. Comenzaremos por don José Luis, y la primera pregunta que me gustaría hacer sería: ¿qué consejos darías a los futuros laboralistas a la hora de preparar sus juicios? Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Asnala y censurar a Nicoleta por la invitación. Lo de Nicoleta ya lo observaré en sala con la imposición de multa por temeridad. No tiene mayor problema y se sabe. Pero bien, y sí, efectivamente, la satisfacción de estar aquí. He estado
vinculado al derecho social desde el año 80, que empecé en aquel entonces como profesor en la universidad y estuve hasta el año 2019, compaginando relaciones laborales tanto en Valencia y Facultad de Derecho, tanto en Valencia como en la Universidad de Barcelona. Bueno, yo hice Derecho por dedicarme a la docencia, han sido 40 años, que lo vamos a ver. Me preguntas que cuál es el consejo para, como aquel que dice, comenzar. Pues pensar sencillamente que os habéis metido en un fregado que no tiene fin. Y digo que no tiene fin y sobre todo en el ámbito del derecho social. Yo me acuerdo, en el año 71 estudiaba primero de carrera. El artículo 29 del Código Civil decía que el nacimiento determina la personalidad. Fijaos que el Código Civil es de 1889, si no recuerdo mal. Y el artículo 21 sigue diciendo que el nacimiento determina la personalidad. No se ha modificado. Cuando yo estudié, tuve que estudiar la Ley de Contrato de Trabajo de la República del año 31, la Ley de Contrato de Trabajo del año 44, la Ley de Reglamentación del Trabajo del año 42, la Ley de Contrato de Trabajo estuvo en vigor hasta el 76, luego vino el Real Decreto Ley de Relación del Trabajo, luego vino el Estatuto de los Trabajadores en el año 80, que se ha modificado ya unas 60 veces. ¿Qué quiero decir con esto? Que el jurista que no está totalmente al día en la legislación y en la jurisprudencia, que lo tenga muy claro, está muerto. Está muerto, no tiene fin ni ningún futuro. Un universitario no le queda más remedio que estar estudiando, yo diría que hasta incluso después de la jubilación, pero por lo menos hasta que se jubila. Y el estudio y la formación ha de ser permanente. Ese es quizá todo punto de partida. Y os pongo como ejemplo, uno de mis entretenimientos maravillosos es la música clásica y la ópera, y en plan masoquista, todos los meses me meto en la página del Consejo del Poder Judicial y me leo pues el 90% de las sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo. ¿Quiere decir que estoy aplicando siempre las últimas sentencias? No, acabo de tener una sentencia en la que me remito a una sentencia del año 1990 sobre indemnidad sindical. Pero porque en su día la estudié, la tengo en la cabeza y me puedo remitir a ella porque, a fin de cuentas, nuestra cabecita es el mejor ordenador y va almacenando. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es asumir de entrada el compromiso del estudio y de la formación permanente y nunca confiaros. Me dices también de cara al ejercicio de la profesión. Bueno, respecto al ejercicio de la profesión, mi consejo, que no incurráis en la soberbia de ejerciendo la defensa, que no incurráis en la soberbia de enjuiciar a vuestro cliente. Tenéis que asumir la verdad de vuestro cliente y encontrar el camino para defenderla. Es decir, ya lo juzgará un juez. Vosotros lo que tenéis que buscar es cómo hacer las cosas bien. Pero sobre todo, pensando además, más en derecho social, que todo se residencia en la prueba. E indudablemente, nunca sabéis que los jueces os toca y cómo es ese juez. Hay jueces que son tremendamente procesalistas, como el del 5 de Castellón, que constantemente está tirando pruebas para atrás porque vienen referidas a hechos que no están en la demanda. Y es lo que yo digo, yo no me convierto en un juez de instrucción y por tanto no voy a averiguar nada, se me va a demostrar lo que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente que os tenéis que centrar a la hora de ejercer en todo el bagaje que lleváis de conocimiento y sobre todo en la situación de vuestro cliente. Tener un juicio significa tener razón, demostrar que la tienes y por último que el juez te la tiene que dar. Nunca, nunca le digáis a un cliente que el juicio está ganado. No lo digáis nunca, porque nunca depende de vosotros. Y se os puede ir por cualquier tontería. En ese sentido también tengo que deciros, que recalcaros la importancia que tiene el derecho procesal. No le dais importancia, pensáis que todo cabe, que como dije al principio, que accione, pues no pasa nada y que todo cuela. Y no todo cuela. Y por lo tanto, el tener un control del derecho procesal, por un lado es básico, pero por otro lado es el instrumento
para poder ganar muchos juicios, como consecuencia de los defectos o imprecisiones en las que haya podido incurrir la parte contraria. A partir de ahí es lanzaros al terreno. Lógicamente, y en la mayoría de las ocasiones, si vais desde el punto de vista de la demanda, pensar que la demanda va a hacer todo el proceso de embarazo hasta llegar al parto, que es el momento del juicio. Pero claro, según estéis llevando vosotros ese proceso de embarazo, y hablo de embarazo porque espero mi primera nieta para el mes de septiembre, por lo tanto estoy muy sensible, todo ese proceso de embarazo vais a dar un trato al cuerpo que luego se va a ver en el parto. Es decir, si estáis faltos de hierro y no os preocupáis del hierro, si estáis faltos de calcio y no os preocupáis del calcio, si os dicen que es malo para el feto fumar y os fumáis 3 paquetes al día, si os dicen que el alcohol no es aconsejable, pero todos los días cogéis un pedo de 7,5, lógicamente esa criatura cuando nazca va a nacer mal. Pues lo mismo ocurre con una demanda. El papel es muy agradecido. Siempre doy el mismo consejo. Algo que es básico es no aburrir al juez. Un juez está toda la mañana en sala aguantando juicios. Pero además, lo que es o no, la vida del juez es realmente una vida dura. Porque en mi caso, por ejemplo, yo celebro 2, 3 días a la semana según la semana. Los otros 2 días los dedico a trámite del juzgado, porque hay que editar evidencias, hay que resolver recursos, hay que editar autos, y un juzgado no puede hacer sentencias. Con lo cual me paso las tardes, incluidos sábados y domingos, haciendo sentencias como un tonto. Entre otras razones porque intento por lo menos llevar al juzgado relativamente al día lo que es complejo. Claro, pensad que aburrir al juez no es bueno. No es bueno. Y eso significa que el Quijote ya lo escribió Cervantes. Sí. Y que por lo tanto las demandas no tienen que ser unas demandas infumables e interminables. Tienen que ser concisas y concretas. Pero una demanda hay que redactarla casi en plan de epitafio y además teniendo las pruebas de la ley. No penséis que vais a llegar a juicio a sorprender a la parte contraria y sacar hechos nuevos a través de la prueba. Yo os voy a contar una anécdota. Recuerdo un día un abogado que me había hecho una demanda, la verdad me llamó la atención. La demanda ponía en el encabezamiento los extremos laborales de antigüedad, salario y categoría. Lo ponía en el encabezamiento. Mal hecho porque no es un hecho. Entonces, claro, yo cuando le di la palabra al demandado le dije, dígame si eso pone no al encabezamiento. Porque lógicamente estaban en las circunstancias laborales. El primer hecho era, me han despedido el día tal. El segundo hecho era, no estoy conforme con el despido. Y luego ya, fundamentos de hecho, los que su día se invocarán, suplico que se declare la improcedencia del despido. Esa era toda la demanda. No ocupaba un folio. Llegamos a juicio. El letrado me vino con una mochila, pero no le dio importancia. Todos llevamos mochilas y además todos llevamos la mochila de Hacienda con nosotros. Bueno, pues hacemos el juicio. Yo me veía aquella demanda, no sabía si requerirlo o no para que subsanase, y de repente se agacha, coge la mochila y dice, y con toda esta prueba, señoría, voy a demostrar. Y le dije yo, su ineptitud. Su ineptitud. Me trae más de 1000 folios de prueba de una demanda que cabe en un folio por una cara. ¿Qué quiere demostrar? Aparte de que tiene policía de responsabilidad civil y la va a tener que ventilar. Porque claro, luego la empresa dijo, a la hora de ponerse, la empresa lógicamente decía, dice que no está conforme con el despido. Bueno, bien, esa es su valoración. Pero es que no sabía ni siquiera, o sea, no hacía referencia nada más que a la fecha del despido, y debía ser por escrito, pero llegó, ya digo, con más de 1000 folios de prueba. Eso es imposible. Es decir, hechos concisos, concretos, pero a la hora de preparar una demanda, siempre hay que tener presente. ¿Qué prueba tenéis? Algo que estoy viendo constantemente es que, claro, los jugadores llevamos una tardanza muy sensible a la hora de señalar el juicio en relación con la hora de presentación de la demanda. En despidos estamos tardando 6-7 meses. Pero ¿qué ocurre? Que hacéis la demanda, la dejáis en el cajón
y al cabo del tiempo, 5 días antes o 7 días antes del juicio, decís, uy, la semana que viene tengo este juicio, voy a prepararlo. Entonces voy a empezar a pedir prueba. No es el momento de pedir la prueba. Es que no es el momento. El momento de pedir la prueba es de entrada cuando se está presentando la demanda respecto a aquello que no tengáis, pero redactar también los hechos con lo que tenéis. Y además, a la hora de plantear la demanda, tenéis que estar previendo, aunque no esté en la demanda, cuál puede ser la posición de la parte contraria y sobre todo qué excepciones os van a plantear. ¿Qué decir? Por lo tanto, de cara al ejercicio profesional, lo primero, indudablemente, tener presente la necesidad de una póliza de responsabilidad. Tenerlo muy claro. Es básico. Yo, de hecho, como juez la tengo una responsabilidad civil asegurada, me parece que en 2 millones de euros, porque efectivamente los jueces somos responsables y en cualquier momento nos pueden pedir responsabilidad. La pérdida de responsabilidad civil no lo olvidéis nunca. La segunda, la formación continua. La formación continua hasta vuestro último día. La tercera, el que cuando vayáis a ejercer no olvidéis algo muy importante, y es que tenéis 2 socios. 2 socios simples, cuya ayuda en el trabajo no la vais a notar, pero que os acompañan hasta el día que cerráis el despacho. Me refiero a Hacienda y a la Seguridad Social. Hacienda está teniendo un control lo que no os podáis imaginar. Olvidaos del dinero negro, os lo digo de verdad, olvidaos del dinero negro. Y a partir de ahí, tened en cuenta que, bueno, la realidad es que vuestro trabajo el cliente no lo va a valorar. Si vosotros vais a un juicio y ganáis el juicio, el cliente va a deciros, ya te lo dije yo, si esto estaba clarísimo, esto estaba ganado. Es lo primero que dice el cliente. Si yo tenía toda la razón del mundo, si vosotros son sinvergüenza, ¿cuándo lo perdéis? Es que el abogado social no tiene ni puta idea y los jueces son cabrones. Eso es lo que siempre va a pensar el cliente. Y perdón que utilice estos términos. Es decir, vuestro trabajo, el cliente no lo va a valorar. El cliente va al médico y al salir de la consulta le dice siempre, ¿qué le debo, doctor? Va al abogado social y le dice, ya haremos cuentas. Y no valora el trabajo y las horas que hay que dedicar. Otra cosa a lo que os tenéis que acostumbrar es que en el ejercicio de la abogacía, de los abogados sociales, no existe el día festivo y no existe el domingo. ¿Por qué? Pues porque tenemos plazos muy cortos. Para interponer un recurso de reposición, por ejemplo, el plazo es de 3 días. Claro, tú dices, bueno, tengo 3 días, más el día de gracia 4, vale, y ya lo haré. Pero de repente te entra una información de un recurso de aplicación que es complicadísima y que tienes 5 días. Pero resulta que tienes que en esos mismos periodos, más o menos, que preparar un recurso de casación para unificación de doctrina. Por lo cual tienes que empezar a buscar la sentencia contradictoria, porque la preparación del recurso de casación es tremendamente complicada. Y se empiezan a juntar los plazos. Y de repente el niño se te pone enfermo. Lo digo por ti o por ti, que habéis sido madres recientes. Y el niño se pone a llorar y tú estás con el ordenador, pero tienes que estar con el niño. ¿Y qué le pasa al niño? Y si el niño es pequeño, el niño no habla, simplemente llora. Y a lo mejor es un puñetero gas, no se sabe, pero igual la cosa es más seria. No podéis dejar las cosas por último día. Esto tenerlo muy presente. Tenerlo muy presente. Es decir, el ejercicio de la profesión implica diligencia. Muchas veces vais a pedir prueba y claro, la ley en principio daba un plazo de antelación de 5 días, luego lo elevó a 10 y por último la volvió a reducir ese plazo a 5 días. Cuando vais a pedir prueba estáis fuera de plazo. Y si os dice que no, hombre, es que esto me causa indefensión. Y lo recurrí diciendo, la providencia que me deniega la prueba me causa indefensión. Y os encontráis con un auto que dice, no, la indefensión la ha causado la impericia del profesional que no ha respetado los plazos en perjuicio de la defensa de su cliente. Claro, yo eso lo digo. Y muchas veces que lo digo también ordeno que se le notifique directamente al profesional, pero también al justiciable, para que sepa que tiene una acción de responsabilidad contra quien le ha mal defendido. Esto hay que tenerlo presente.
Por lo tanto, mi consejo es que desde antes de empezar a ejercer, ya la ley reguladora de la jurisdicción de lo social es exactamente igual de vuestro nombre y apellidos o el número de carnet de identidad. Hay que controlarla de la masa. Es básico, es importantísimo. Y efectivamente las reformas están produciendo siempre estudiarlas, pero con lo que sale y con lo que había. Con lo que sale y con lo que había. Y en ese sentido yo recomiendo la página del Boletín Oficial del Estado, porque todas las normas ahí están actualizadas, pero tienes las distintas versiones en cada momento, porque también hay que ir a la versión en cada momento. Estamos teniendo mucho problema mucho pleito, mejor dicho, sobre maternidad. Pero no es lo mismo la prestación de maternidad del artículo 60 que la brecha de género del actual artículo 60. Y los requisitos han cambiado. Y claro, a mí me están llegando demandas de gente que me confunde brecha de género con maternidad. Y no está teniendo en cuenta los periodos que debió estar fuera del sistema. Claro, yo he tenido 3 hijos, pero nunca he estado fuera del sistema. Me he dedicado a mis hijos lo que no está escrito. Es decir, el baño, el biberón de la noche, 40.000 cosas. ¿Has hecho yo? Presumo de ello porque durante mucho tiempo he ejercido de madre y de padre. Satisfechísimo de haberlo hecho. Pero no tengo ningún derecho a ninguna prestación de maternidad por muy madre que haya sido. Y que incluso siga siendo. Lo que comentaba antes, me tocará en Inglaterra al parto de mi nuera porque a mi hijo, como aquel dice, le da un parto. Claro, y ahí me va a tocar estar a mí. Y a gustísimo, claro. Y además, de paso, reivindicaré la españolidad de Gibraltar, como hago siempre que voy a Inglaterra, ¿no? Que cada vez que me saludan digo, Gibraltar español, lo hago siempre, ¿no? Pero bueno, en fin, adquirís un compromiso. Pero el compromiso es de formación continua. El compromiso es de la defensa de vuestro cliente. Si efectivamente veis que un asunto no tiene posible defensa, de eso le tenéis que informar al cliente, para que diga si quiere seguir adelante o no. Pero nunca decirle, vamos adelante. Ni nunca confiar en vuestro solo esfuerzo, porque también hay que saber que hay un tribunal y hay un juez que no sabemos por dónde nos puede salir. Y cuando además ya lo tenemos totalmente claro y ya sabemos cuál es ese juez, de repente el día que vamos a juicio ese juez no está y el que viene no sabemos cómo es, el que le está sustituyendo. Yo recuerdo mi época de estudiante. Yo fui un estudiante maravilloso. Fui un estudiante, os lo digo de verdad, maravilloso, maravillosa materia. Nunca fui estudioso en principio en la carrera, fui estudiante. Y eso significa que en primero aprobé 2 y en segundo 1. En tercera carrera mi padre se vino a vivir a Valencia y entonces ya mi padre me convirtió en estudioso. Y ya la cosa cambió. En principio era pues ser estudiante, mucha tuna, mucho salir por la noche, mucha juerga, no aprobaba ni una. Cuando ya mi padre se vino me obligó a estudiar en serio, casi todos los exámenes que teníamos en la carrera eran grandes. El éxito que yo tuve en los estudios fue que no tenía ni un solo tema en blanco. Había temas prioridad para matrículas y temas para aprobado. Pero nunca estaba con el nervio de decir, ¿y si me sale este tema? De este tema no sé nada. Y además era la época terrible de las bolitas, es que sacábamos bola. Y claro, cuando veías la bola ya te ponías blanco, tirabas la bola y te ibas, porque ese tema no lo ibas. ¿No? Nos puede pasar lo mismo. Tenéis que estar preparados para todo, pero tenéis que estar pensando que un proceso en el ámbito social es oral. Tenéis que prever cuáles son las excepciones que os pueden plantear. No podéis llegar a juicio pensando, qué paliza le voy a meter al de enfrente. Y quedaros pensando todo el tiempo en lo que vais a hacer, porque eso ya está hecho. En el juicio ya estáis en un partido de tenis y por lo tanto estáis a lo que el otro vaya a hacer que le tenéis que contestar y al cuerno retorcido que tiene el juez. Por lo menos el que queda hasta junio del 2026, que lo tiene bastante retorcido, ¿verdad que sí? Ahora, intento que las sentencias sean fundamentadas. Lo intento, por lo menos, ¿no? Bien, animaros, deciros, la profesión es muy bonita. La profesión no tiene horas,
porque no tiene horas, podéis cerrar el despacho a las 8 de la tarde, pero no creéis que ahí se queda todo. Os lleváis la carga. Y insistiros mucho en eso. Vuestra formación tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente. Es terrible que en juicio os pillen en, ¿cómo diría yo? Pues en fallos. No sé, voy a poner un ejemplo, claro. ¿Quién no ha oído hablar de la ley de enjuiciamiento civil? La ley 1 del año 2000. Entró en vigor el 1 de enero del 2001. Hasta entonces había prueba de confesión en juicio. A partir de entonces, la prueba es de interrogatorio de partes. Y a mí me siguen pidiendo pruebas de confesión en juicio. No me siento cura y por lo tanto no confieso a nadie. Me siguen pidiendo el libro de matrícula. Desapareció cuando yo era casi niño. Me siguen pidiendo el libro de matrícula. Porque se están utilizando formularios de hace muchísimos años. Y eso os descoloca, deja mal. Yo estoy viendo bastantes demandas en las que me siguen invocando como fundamento la ley de procedimiento laboral. Esto es inadmisible. Por lo tanto, también os digo, como casi que, como consejo no, como sentencia, cuando hayáis redactado una demanda, leerla una vez, pero leerla al día siguiente. La escribís, la reposáis y al día siguiente la leéis. Yo esto lo hago con muchas sentencias. Me hago mi esquema de sentencia, me hago, sobre todo las que son complicadas, y una vez redactadas las dejo repasar 1 o 2 días. Tengo perro, tengo que pasear al perro, y por lo tanto, mientras paseo al perro, como vivo solo, voy hablando con el perro de esa sentencia. El perro nunca me contesta, pero viene conmigo. Y yo os lo digo de verdad, le voy cantando una sentencia al perro, sobre todo por la noche, para que no me digan que soy loco. Le voy diciendo, oye, mira, Jarpo, yo esto no lo hago, porque hay que meditar lo que se hace. Una demanda mal hecha da lugar a un mal juicio y a una sentencia igualmente mala, que luego es más complicada. ¿Correcto o no? Por lo tanto, formación, no aburráis al juez ni con la demanda, ni en el juicio. Cuando hagáis una demanda, por favor, no metáis en los hechos jurisprudencia, que eso no es un hecho, es un fundamento jurídico. Claro, en esta de maternidad me están metiendo del orden de 14 o 15 folios reproduciéndome a las sentencias del TJUE. En los hechos, el TJUE ha resuelto que no es un hecho, que es un fundamento jurídico de la pretensión. Esas cosas dicen mucho de vosotros. Pero si luego la sentencia va al cliente y el juez, mala sombra, yo lo soy, tengo 7 premios Rimón en Barcelona, que iba a recoger a gustísimo, va diciendo todas esas imprecisiones, luego a lo mejor el cliente dice, sí, ha ganado, pero no ha ganado el abogado, me lo ha dado el juez. Cuidadito. Correcto. No sé si me he ido en el tiempo, pero sí, es que a mí me dais cuerda y no paro. Para María Eugenia, ¿qué consejos darías a los futuros profesionales si quieren emprender y abrir su propio despacho? Bueno, buenas tardes. En mi caso, el consejo que daría a un recién salido de la universidad que quisiera ejercer es, por supuesto, que se apoye en el colegio profesional. Para mí fue un todo. Yo empecé mi andadura profesional con 25 años. Descubrí el derecho del trabajo por casualidad, es la única carrera que podía realizar por cuestiones personales y decidí que ese era mi futuro. Por supuesto, cuando empiezas, todo son dificultades, incertezas, falta de experiencia en todo. Entonces, sí que es verdad que encontré un amparo muy grande en el colegio profesional porque allí compañeros con mucha más experiencia me llevaron de la mano cuando yo era muy joven y me ayudaron a hacer una experiencia que en la universidad de 1990, lo que era la experiencia en despachos, las prácticas no existían.
yo hubiera pagado por poder hacer prácticas profesionales en un despacho. Porque eso te da, por lo menos te da una visión real de lo que es la profesión. Y todo eso, pues sí que es verdad que lo encontré con mis compañeros que tienen más experiencia del colegio que me ayudaron mucho. Sobre todo nosotros los graduados sociales, que no tenemos una base jurídica como los abogados, el empezar Ahí voy a discrepar, ¿eh? En cuanto a temario, en cuanto a la universidad, sí que es verdad que salimos menos preparados en ese sentido, o por lo menos en mi época. Hoy soy estudiante de la UGI, aquí tengo compañeros de clase, estoy haciendo una adaptación de grado y bueno, y es que es una universidad totalmente diferente a la que yo fui. Pero bueno, realmente yo creo que es vocacional. Yo creo que cuando uno descubre el derecho del trabajo y de la seguridad social y los problemas que plantea y las soluciones que puedes dar y si realmente tienes vocación de servicio público, yo lo veo un poco así, es algo que te atrapa y que te acompaña y que, como decía José Luis, pues sí que es verdad que exige mucha dedicación, festivos, sábados y domingos, digámoslo así, pero como es vocacional, yo creo que no le ves esa parte incómoda, ¿no? De tener que dedicarte fuera de las jornadas de trabajo ordinarias. Yo tuve 2 hijos también y bueno, lo que supone ser una mujer profesional con 2 hijos a cargo que tienes que enfermedades y colegios y reuniones de esto. Y ha sido complejo, pero desde luego no cambiaría. Pero eso sí, tuve que apoyar con mis compañeros de profesión y para mí el colegio es lo primero que hice cuando acabé la carrera. Mi primera junta general la recordaré siempre y bueno, como experiencia pues lo que puedo. Javier, ¿qué es lo que te ha hecho elegir el derecho laboral? Bueno, yo, la verdad es que yo empecé de una forma un poco, terminé la carrera en el 85, un poquito pues que fue Luis, en Valencia, y estuve preparando durante varios años oposiciones para registrar la propiedad. Yo también me fijé un plazo de tiempo, digo, pues, si no salgo saque, si no, pues hacer tú voy a hacer la mili, vamos a hacer entonces. Y al final no lo saqué y estuve de pasante en un despacho de un abogado muy conocido aquí de Castellón, material civil, hasta que, como todos necesitamos dinero, pues al final me ofrecieron un contrato en UGT y estuve 3 años en el sindicato, que aprendí mucho. Hay un compañero aquí que está sentado, que está haciendo las prácticas allí y sabe que hay mucho movimiento porque tenemos una media en aquel entonces que éramos menos que los que hay ahora, pues tengo la media de 30 o 40 juicios mensuales, con lo cual te fogueaba rápidamente en lo que es el aprendizaje de derecho laboral. Y aparte, es ahí en ese momento, que yo nunca había pensado en el derecho laboral, pues además yo hice privado, que era el sistema de Valencia, un curso de cero con Tomás Salafranco, que era catedrático y de persona, y me enamoré del derecho laboral y a partir de ahí es cuando ya dejé luego UGT, me constituí mi despacho y hasta la fecha. Evidentemente, los que estáis aquí, pues estáis a punto de terminados si no habéis terminado y no te digo que los comienzos van a ser fáciles, es decir, va a costar el tiempo, de la facultad estaréis muy informados desde el punto de vista teórico, pero falta mucha práctica. Tenéis que ser un poco paciente y también lo que ha dicho José Luis, en constante formación, pero eso ya a lo largo de vuestra vida y hasta que os jubiléis, porque esto es materia cambiante, no solamente a nivel normativo, sino también a nivel jurisprudencial. Hay que estar siempre alerta de todo lo que va apareciendo. A diferencia de mi compañera, que no vive nadie del Colegio de Abogados, a diferencia del Colegio de Abogados Sociales, que hace muchas actividades dirigidas al tema laboral, el Colegio de Abogados, la verdad, yo lo he reivindicado. Por eso digo aquí públicamente, no me
temor ni me van a sancionar por ello, pues la verdad es que siempre a los abogados laboralistas nos han dejado un poco de lado, en el sentido de que como si fueran a términos dentro del derecho. Y es complicado. Es complicado porque a diferencia de otras materias, como puede ser PIB, penal y tal, que los procedimientos se alargan, son por escrito, contestación a demanda, no sé qué, tal, no sé qué. Aquí te lo juegas todo en una carta. Y luego, si encima tienes a un magistrado como que me acompaña, que te va a dar cera, pues aún no tienes más complicado. Pero en definitiva, la cuestión es de que te lo juegas con una carta, con lo cual tienes que ir muy preparado, muy esto, y partiendo siempre de lo que también ha dicho la compañera, que es muy importante, es nunca engañar al cliente. Es decir, cuando el cliente te viene al despacho, no es lo que el cliente quiera. Tú tienes que ser prudente, valorar si hay tema o no hay tema. Aunque es que ahora, antes hablábamos de la inteligencia artificial, es que he leído en internet, es que he visto en Google, una vecina mía, la no medicina, no tiene nada. Entonces, claro, la experiencia también te muestra, tampoco puedes decir al cliente no desde el principio, pero valorar el tema o revisarlo bien, quedar otro día, pero si el tema es inviable, hay que decirlo al cliente, no volvemos a engañar, porque al final siempre sale lo que también quedamos subido. Aquí siempre terminamos igual. Yo he ganado el juicio, tú lo has perdido. Y muchas veces, aun preparándolo bien, en una prueba, porque el problema también del proceso laboral es que para documentar, están las periciales y están las testificales. La ley de interpretación por parte del juez de instancia y te puedes encontrar, pues, por lo típico cuando dice, es que yo he hecho muchas horas extras ahora porque tenemos los registrados por jornada y demás, que aún así los registrados por jornada pues, están limitados y muchas veces manipulados. Y dice, no, que yo traeré, no, porque al final el testigo que tú pensabas venir te lo trae la empresa, para decir todo lo contrario. Y luego salen de esto y le pide disculpas al compañero y dice, es que claro, si no la empresa me dice que entonces que no está todo, no es todo tan fácil, tan fácil de sacar. Que hay que tener tampoco miedo, pues a veces se gana, a veces se pierde, pero hay que ir bien preparado y formación continua, estudiar, o sea, y lo que también hemos dicho todos en esta mesa. Esto no es un tema de lunes a viernes y un horario. Yo a las 7:30 en principio cierro mi despacho. Es raro el día que a las 9 de la noche no salga mi despacho. Mañana yo suelo ir a comprar al mercado central de Castellón, que es la costumbre. Pero yo después me iré a mi despacho y por la tarde me iré a mi despacho. El domingo iré un momentito con mi perro también a pasear por mi casa, pero por la tarde tengo que ir al despacho porque tengo que preparar un recurso que tengo pendiente, preparar lo que hice la semana que viene. En fin, es una profesión que después de muchos años que no habré sido funcionario. Me ajusto a un salario y mira, a las 2 termino, no tengo ninguna responsabilidad o una responsabilidad muy relativa y lo que no he oído haré mañana. En esta profesión nuestra, la verdad es que hay que estar constantemente preparándote, dedicando muchas horas y demás. No queráis ser muy rápidos, es decir, vais a terminar, pero desde que tenéis hasta que, digamos, encaréis un poco la vida, o sea, por ser me refiero, os va a costar, o sea, no sé, engañar. Es que recomendable a lo mejor acudir pues, a un despacho de algún otro compañero para, pues, un poco para practicar y probarte. Otros, mejor podéis abrir vuestro despacho profesional, que sabéis tienen muchos costes, ya no solamente por alquileres y tal, sino porque requiere programas informáticos y demás. Luego, otra cuestión que no hemos hablado, porque hemos hablado más de la parte judicial, yo también hago gestión, y hay compañeros que van también gestión en sus despachos. Y en esta gestión, pero gestión en la que son contratos, nóminas y demás, no os podéis convertir en una chorrería de nóminas ni de contratos. Los contratos hay que hacerlos muy bien. Hacerlos bien, ver perfectamente son las causas que se tienen que poner, los conceptos que aparecen en nómina, porque luego no se puede todo quitar, no todo se puede compensar y absorber.
y no tenéis que hacer tampoco lo que el cliente quiera, sino lo que en derecho corresponde hacer. Porque muchas veces es engañarnos y muchas veces, en algunos casos, cuando el cliente es muy exigente, lo que suelo hacer, y les digo a la gente que está en mi despacho, le digo, es que yo quiero no sé qué. Digo, y por escrito le contestamos, pues esto no puede hacer por esto, por esto, por esto. Y el riesgo que tienes que hacer esto es esto, esto y esto. Y ahí, si el cliente me dice, no, pues yo quiero que tal. Bueno, pues te digo, y no solamente si esto, que me conteste que sí, yo eso me lo guardo. O sea, ya no solamente se queda guardado, sino me lo guardo en su expediente. Para que luego digan cuando, porque la gente, ay, es que esto es de la subvención, esto no es de la bonificación. Digo, pero la subvención, ten en cuenta que luego hay que cubrir los requisitos X años y la administración es muy pícara en estos temas y se espera el tiempo que dice, ya te he pillado, ahora devolverme lo de 3 años hacia atrás. Y yo digo, ya os lo dije, pero claro, y entonces tienes la justificación, ya te lo dije, aquí está, bueno, entonces ahí no tenemos que ir a la póliza de responsabilidad por cuanto que es el cliente el que ha decidido este tema. Bueno, como prácticamente ya lo han comentado antes pues, las personas que me han precedido y para no reiterarme en lo que yo ya han dicho ellos también, pues simplemente desearos que vuestra carrera sea muy fructífera, ser pacientes, esto es un tema de poco a poco, de ir luchando mucho, por llegar a 34 o más años, como yo llevo ya de ejercicio, con mayor o menor éxito, pero estoy muy contento del trabajo que estoy desarrollando, de los profesionales que me acompañan, de los compañeros, aunque también en esto también tengo que ser ya un poco realista. Yo desde que empecé ahora ha cambiado mucho el mundo del derecho y de las relaciones laborales en general, porque antes hablabas con un compañero y te decía, no te preocupes que esto lo conciliaremos. Hay compañeros, que no voy a decir su nombre, que te da la palabra y tenías la total y absoluta seguridad de que no te va a engañar y que llegado el momento del juicio, o el juicio se suspendía, porque luego el cliente se detecta y dice, no, es que ahora no sé qué, no lo cuántos. Ahora, por desgracia, esto no ocurre y cuando algún compañero te está diciendo, no, no te preocupes que esto lo solucionaremos, prepáratelo 2 veces. Porque te van a meter. Dirá, no, es que el cliente me dijo y ahora ha dicho y no sé qué, no sé cuántos. Ese compañerismo que había antes, esa palabra, que se ha perdido, pero que se ha perdido en el mundo del derecho y en la vida en general. Vamos a ver. Y luego, otra cosa, mi compañera decía que se apoyaba mucho, y me alegro, en su colegio de graduados sociales. No sé por qué iba a decir esto. Bueno, sí. No tengáis que... No, por ejemplo, no, porque somos... Dice compañía, porque dicen que somos una especie de mercado. Digo, pues más mercado que hacéis en el penal, pues no lo sé, y en otros temas, en fin. Pero bueno, la cuestión en definitiva, haceros vuestro grupo de compañeros y nunca tengáis miedo de llamar a un compañero para consultarle cualquier duda. Aunque sea una gilipollez, hablando claro. Porque muchas veces yo llamo a Víctor, que está contigo como tutor tuyo, y él me pregunta unas cosas absurdas. Y yo también pregunto cosas absurdas, o a Sergio, o a vosotros. Tal, incluso a algunos magistrados que tengo confianza les he llamado y digo, ¿y esto tú cómo lo ves? Y tal, que no hay que tener vergüenza de preguntar. Y de que te pregunten a ti, e intercambiar, porque es una forma de ir aprendiendo y desarrollándose, porque todo no lo podemos saber. Y muchas veces hay cosas que las estás viviendo todos los días y te dicen, no, es que... Y ya no pones en duda, y más ahora que todo el mundo te viene al despacho y dice, es que he mirado en Google, digo, pues mira, coges Google, te lo llevas al juzgado, lo pones ahí delante y que hable para el objeto. Ya está. Bueno, pues no quiero alargarme más, simplemente desearos mucho éxito y ya sabéis que esto es un trabajo pesado, pero que vale la pena. Nicoleta, 30 segundos, solo 30 segundos. Y hay una cuestión que sí que quiero defender
y es el tema del graduado social y el abogado. Y me explico. Yo hice la carrera de Derecho. Pero sí me he dado cuenta, y además he estado muchos años, bueno, 40 de hecho, dando clases en relaciones laborales, y realmente la formación jurídica de un abogado sí es cierto que es muchísimo más amplia. Sin embargo, la formación específica en derecho social es muchísimo más restringida. Es decir, no hay abogado que salga de la carrera sabiendo lo que es un recibo de salario. No hay abogado que salga de la carrera sabiendo cómo se rellena un boletín de cotización, ni cómo se gestiona un alta o una baja en la seguridad social. Ni idea. Claro, yo soy de un plan ya muy antiguo, el plan del 64, y cogí la especialidad de Derecho Público. Los de empresa, que digan los de privado, solo tenían derecho del trabajo individual y colectivo en tercero de carrera. Los que cogíamos público teníamos en tercero laboral y en quinto todo el curso específico de seguridad social. Como habíamos hecho público, el procesal que teníamos, aparte del general, era el específico de contencioso administrativo. Y los que cogían la especialidad de empresa tenían el procesal laboral. Y yo, bueno, como no sé por qué el derecho social siempre me atrajo, iba a las clases de procesal laboral, pero iba como oyente, porque yo pertenecía al público. Por lo digo de verdad, de la carrera de Derecho se sale, a nivel de Derecho Social, se sale pez. A nivel jurídico se sabe mucho más, indudablemente. Se tiene más dinámica de lo que es la interpretación jurídica, porque tienes muchas más materias de referencia y muchos más criterios. Pero, por ejemplo, yo en la carrera no estudié nada de administrativo laboral. Mirar la importancia que tiene el administrativo laboral y lo que es la inspección de trabajo. Y sin embargo, en graduados sociales tenéis una formación muy específica. Lo mismo ocurre en procesal laboral, en seguridad social. Es decir, que el graduado social, que realmente surge en la Segunda República, luego la idea fuera la de hacer del graduado social el habilitado de clases pasivas para pensiones de seguridad social, y poco a poco fue cogiendo el desarrollo al que ha llegado hasta ahora. El graduado social no podía acceder al recurso de suplicación. Ahora el único que tiene vedado es el de casación, pero el de suplicación sí lo puede hacer y lo hace exactamente igual que el abogado. La formación del graduado social en el ámbito del derecho social es mucho más específica y mucho más completa que la del licenciado en Derecho. Otra cosa es que ya al acabar la carrera cada cual coja un camino y desde luego el que se dedica a Derecho Social desde la titulación de abogado pues tiene que estudiar. La formación de la carrera no se le ha dado, mientras que al graduado social sí se le ha dado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo en este sentido quiero romper también una lanza en favor de la formación de los graduados sociales. Pero también hay otra gran cuestión a tener en cuenta. El Colegio de Graduados Sociales siempre ha sido un colegio muy profesional y metido en un ámbito social del derecho de forma específica. El Colegio de Abogados es para todo. Y como decías tú, el laboralista es esa cosa que está ahí, que no se sabe exactamente qué es, porque no es el señor o el abogado grandilocuente que va a los juicios penales o a los juicios civiles de mucha... No, es ese que está efectivamente negociando ahí, no se sabe qué. En la carrera judicial hay dos categorías nada más, juez y magistrado. Cuando se pasa a magistrado, como normalmente se cambia de orden, hay que hacer un curso junto con magistrados que lleven tiempo en el ejercicio. Yo he tenido muchos jueces que han pasado a magistrados y se han formado conmigo. Y cuando llegaban siempre con la misma idea. Bueno, como esta es la jurisdicción del contrato único, esto es chicha y nabo. En la oposición de judicatura hay 8 temas de derecho social. Cuando sales de juez de derecho social, lo que siempre se dijo, NPI. Pero luego cuando se incorporan al juzgado social y empiezan a ver la dificultad, dicen, esto no es lo que yo me imaginaba, ¿eh? Esto es mucho más difícil de lo que me decían. Pero el derecho social atrapa. Y cuantísimos que venían diciendo que es una jurisdicción tonta de un contrato único, que esto es muy sencillo, de verdad se emborrachan del derecho social porque es precioso. Tenéis un campo muy bonito. Y además un campo que es muy evolutivo. Insisto, el delito de asesinato
O la violación, le habrán cambiado el nombre. De acuerdo, yo me estudié la violación en el 429 del Código Civil de aquel entonces, del 54 creo que era. Bueno, la violación ahora no deja de ser lo mismo. Pero lo que es, por ejemplo, la dimisión en el ámbito del derecho laboral ha cambiado muchísimo. Porque el Tribunal Supremo entendía que una vez presentabas la dimisión, eso no tenía vuelta atrás, y ahora, hasta el mismo momento, por mucho que lo hayas previsado, tiene vuelta atrás. Como eso, 40.000 cosas. Es decir, vosotros pues empezáis o vais a empezar y os hablan del despido nulo, del despido improcedente, pero quienes ya llevamos más de un año en la carrera, no mira a nadie, pues sabemos que todo aquello empezó por el despido nulo radical del Tribunal Constitucional en el año 1981 con el tema de la libertad sindical, porque entonces con el despido nulo se podía optar entre readmisión o indemnización. Y el Tribunal Constitucional sacó la teoría del despido radicalmente nulo para que se tuviese que readmitir en todo momento, y eso ha ido pasando a la legislación positiva actual. Y se han incrementado muchas cuestiones de la nulidad. Por ejemplo, el tema de la maternidad o de la paternidad. Es decir, es la propia evolución de la sociedad, que es la que curiosamente más se traslada al campo jurídico. Curiosamente. El matrimonio ya había con los romanos. Pero en la época de los romanos no había derecho al trabajo, había latigazos y había esclavitud. Es decir, estáis en el mundo de la auténtica evolución social, en el campo jurídico de la evolución social, y el que se tiene que acomodar más a las vicisitudes sociales de cada momento. Es un campo de verdad precioso. Yo me metí aquí porque primero me dediqué a filosofía del derecho, por circunstancias personales dimití, me lanzaron el lazo, cogí el lazo del derecho social con el profesor Ignacio García Núñez, que es mi maestro, y ha sido imposible dejar el derecho social. Ha sido imposible, pero imposible. Y en el ejercicio de la abogacía, pues llevaba mucho administrativo, pero mi base era el derecho social, y sin embargo la carrera había hecho derecho administrativo. El derecho social te atrapa, es asqueroso, no te lo puedes quitar encima. Se te pega y no te lo quitas. Tiene un no sé qué especial. Aparte de las cuestiones políticas que se dan con el derecho social, que también son muchas. Bueno, perdona, quería añadir una cosita también por el tema de gestión y por también la situación que vive, eso lo sabe el director provincial de mi tesorería, Bernardo. Digo, para los que vais a llevar también el tema de gestión, la seguridad social es un caos auténtico. Bueno, los que os dedicáis sobre todo a la gestión, lo sabéis, te lo digo porque es que prácticamente casi tenemos que mandar a alguien de nuestro despacho a trabajar en seguridad social para darles apoyo, porque nos está haciendo la vida imposible, pero imposible, o haciendo unas reclamaciones de céntimos de euros del año que te entero, es decir, de todos los 4 años que ellos pueden, impugnaciones de actas médicas, que hace si no hay contestación, determinación de complicancia y no contestación. Ahora no contestan nada, antes contestaban todo. Ahora el sector Margal, que antes eran los últimos de Filipinas y ahora son los primeros que están por delante de todos, nos están dando en los despachos bastantes problemas el tema de la seguridad social. Pero eso es a causa de la pandemia, que fue cuando se puso lo de la cita previa, y a partir de ahí hemos perdido algo que teníamos todos los ciudadanos españoles, que era a poder acudir a la administración y ser atendidos. Hubo una época muy pretérita que vosotros no habéis conocido, que era la póliza. Y si el funcionario no te quería atender, te decía, le falta la póliza, vuelvo hasta mañana. Pero realmente hemos conocido una época de una administración, ya en el régimen democrático, que era una administración abierta, donde el ciudadano podía ir, llegó la pandemia, y a partir de ahí cita previa, y ojo, se acabó la pandemia, pero seguimos con cita previa para todo. Y esto es demencial. Y luego, que bueno, como ya todos estamos informatizados, pues todo por vía informática. Y hay mucha gente que no podrá informatizarse jamás por su edad, por 40.000 cosas. Es decir, que realmente la administración ha dejado de ser, aparte que siempre ha ido detrás de nuestro dinero, que es lógico, ¿no? Pero aparte de la función recaudadora de la administración siempre fue un colaborador con el ciudadano, y eso se ha perdido. Porque el número de funcionarios no se ha restringido,
pero lamentablemente la atención que se presta al ciudadano en la actualidad es tremendamente deficitaria. Y aparte de eso, efectivamente, esto lo vemos nosotros en los juzgados, te están buscando los céntimos, auténticamente los céntimos. O sea, muchas veces tenemos discusiones de las reguladoras que no hay una diferencia de 50 céntimos y te la están discutiendo. Pero es que luego te dicen, multiplique 50 céntimos por la cantidad de beneficiarios que hay. Claro, si hace las cuentas que me salen un montón de millones. Que a mí me dan esos céntimos, te aseguro que, vamos, el Porsche Carrera me lo he comprado ya. No, y que luego, como decía Bernardo, dice también por el tema de los algoritmos, tú haces una consulta en Internet y te la puedes resolver pues, en León, en no sé qué, no sé cuánto. Y claro, digo, si yo tengo un tema de régimen de cítricos y demás, de recolección de cítricos, y me lo mandan a León, Y te contestan por minería. Claro, y digo, es como si me mandan a mi gente, pues gente de problemas de la minería de León. Pues entonces estamos en lo mismo, en las consultas que se hacen en casa, que sabéis lo que es. Bueno, las respuestas, aunque siempre nunca han sido vinculantes, te salen por peteneras. O sea, yo soy ya ni inteligencia artificial ni nada, lo soluciona más cualquier programita de tonto que la seguridad social, que es un chico desastre. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta para los ponentes. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. A mí me gustaría preguntarle que a mí sobre la teoría me ha gustado mucho ver el tema de conciliación previa, porque no lo dejas a todo a blanco o negro, no puedes dejarlo en gris. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empiezan las prácticas, una cosa que me ha gustado mucho es que el tema de la conciliación previa antes del juicio, que por lo que tengo entendido, fuerza o motivan a las partes a llegar a un acuerdo previo, para que no sea blanco y negro. Pero lo que sí que me ha desencantado a la hora del SMAC, muchas veces no acude a la otra parte. ¿Eso usted a la hora de dictar sentencia lo tiene en cuenta? Me parece que Nicoleta está diciendo que sí y sabe por qué. Vamos a ver. Lo del CEMAC realmente es algo que no tiene ninguna justificación. Y la asistencia al CEMAC es algo simplemente que entorpece la administración de justicia. Es más que aquí, Bueno, perdón, aquí es en Cataluña. Aquí el SMAC, exacto. Entorpece y provoca dilataciones que son verdaderamente necesarias. Y me explico. Eso es algo que viene muy atrás. Viene de la época del franquismo y el sistema de sindicalismo que había entonces, que era el sindicalismo vertical, que integraba a trabajadores y empresarios, como comprenderá, y eso es sindicalismo ADA. Bueno, los cambios que se fueron produciendo en el régimen, la desaparición del antiguo régimen, y se mantuvo durante una pequeña temporada un tema de conciliación sindical, hasta que, bueno, se suprimió, nos quedamos sin ningún tipo de conciliación hasta casi la llegada del Estatuto de los Trabajadores y que se volvió a recuperar. Yo este tema lo estudié y lo traté a fondo y llegué, por estadística, a la conclusión de que el CEMAC no llegaba a resolver ni un 20% de los asuntos que llevábamos en los juzgados. Y que para ese poco nivel de avenencias, mantener el servicio de conciliación administrativa como un presupuesto procesal que no tenía ningún sentido y, sin embargo, tenía un coste para el erario público impresionante. Edificios, letrado conciliador, personal. Pues vamos a ver, si ya tenemos el organismo judicial y en el órgano judicial tenemos ya una conciliación. Pero es que, vamos a ver, la conciliación se basa en el acuerdo de las partes. Desde que se presenta la demanda hasta que se lleva a juicio, hay mucho tiempo para hablar. Esto es una de las cosas que yo no comprendo cuando me digo a los profesionales, a ver, ¿qué posibilidad de acuerdo? No, todavía no hemos hablado. Después de 9 meses no habéis hablado. Si cada cual sabe cuál es el contrario. Y eso es culpa vuestra. Bien, a partir de ahí, insisto, el CEMAC no sirve para nada. En juzgados tú dices que forzamos. No forzamos, pero vamos a ver.
tú entras a una exposición de pintura y cuando entras siempre hay un cuadro que te llama la atención, aunque luego los veas todos de forma detenida y más, pero hay uno que se ha llevado a la vista. Bueno, pues esto, yo os diría que más sé por viejo que por diablo. Y muchas veces viendo cómo vienen las cosas, casi fuerzas una conciliación. Pero no puedes obligar a nadie. Es decir, no puedes obligar a nadie. ¿Qué es lo que ocurre? Que estás viendo una demanda, a lo mejor, estás viendo mal planteada. Una demanda con muchos huecos. Una parte contraria que sabes que viene un abogado que analiza al microscopio las patas de las pulgas. Que a lo mejor le va a pegar un baño e incluso dices, bueno, pero realmente yo no me puedo plantear la moralidad, pero no sé. Y entonces, aunque no se hayan conciliado arriba, yo intento abajo, antes de empezar a llegar a un acuerdo. Vuelvo siempre a la teoría de Salomón, partía niños por mitad, yo parto indemnizaciones por mitad. Pero bueno, eso aquí no hay nadie que pierda ni que gane, las dos partes tienen que ceder. Si al trabajador le decimos que el 50% no lo declaro, si le decimos el 55% sí, y es apenas representar. Intenta buscar argumentos. La gente piensa y dice, esto es lo que se quiere quitar, es una sentencia en medio. No. Es decir, yo en relación con las sentencias soy como el mecánico en la cadena de producción de coches. Si tiene que apretar tuercas, aprieta tuercas, yo si tengo que poner sentencias, pongo sentencias. Me da igual tener que poner 8 que tener que poner 11. Hasta el 27 de junio de 2026 voy a estar poniendo sentencias y voy a decir como gilipollas, pero como lo que toque. Y ya está, es decir, no me quito nada. Y sin embargo muchas veces pierdo mucho más tiempo intentando que se llegue a un acuerdo y además diciéndoles, bueno, vamos a ver si hay recursos, resulta que lo que se va a pagar de profesionales en el recurso es más que la diferencia. Es que yo he visto conciliaciones que por 100 euros, después de estar discutiendo cantidades, pues a lo mejor de 8.000, de 9.000, y por 100 euros no se ponen de acuerdo, que tengan ganas de decir, bueno, vamos a ver, abogados, cada uno de su bolsillo, 50 euros, y ya está, y lo suelto. Pero por el bien de las partes, que esto hay que pensarlo. Es decir, a juicio no se puede ir y a conciliación no se puede ir con el amor propio. Es lo que me han hecho, cada cual hace lo que le da gana hacer. Luego ya, pues ya veremos cómo van las cosas. Tenéis que buscar siempre intentar llegar a un acuerdo antes que a un juicio. Porque en juicio nunca se sabe el resultado. Lo que os he dicho antes, nunca le digáis a un cliente esto está ganado, porque esa solución o esa respuesta no depende de vosotros. Conciliar es bueno. ¿Qué significa? Que os pongáis previamente de acuerdo. En el juzgado se concilia mucho. Sí, sé que la gente sale diciendo, no, es que el juez me ha dicho, pues que concilies, que es lo mejor para todo el mundo. Pero decir, tienes que conciliar o si no, esto veo que lo tienes perdido, ni se me ocurre, porque además eso sería coacción. Con lo cual, ni se me ocurre. Creo que el trámite de conciliación es bueno, muy bueno, pero la conciliación es el acuerdo entre las partes. Y por lo tanto, sois los abogados los que tenéis que negociar. Pero si no negociamos pensando que ambas partes tienen que ceder, y si vamos a una conciliación con que yo tengo razón, ahora también hay otra cosa, cuando el cliente dice no concilio, pues no se concilia y punto. Hay otras veces que yo le digo a los abogados y a los abogados sociales, vamos a ver, lo mejor es la conciliación. Sí, los dos estamos de acuerdo. Pues entonces, y me dicen, ¿no puede usted hablar con ellos? Yo no. Es el vuestro trabajo. Salir y ganaros el prestigio profesional y tener autoridad moral sobre estos clientes. Porque yo siempre soy la imposición. Conciliar siempre es la mejor solución. Eso está claro. El SMAC. Bueno, deprime. Por lo que me preguntabas, Nicoleta creo que sí que lo sabe. Si no se va al SMAC y luego la sentencia coincide con lo pedido, la ley nos dice que tenemos que poner la multa por temeridad y las costas. Problema, que la multa por temeridad me implica un incidente adicional. Entonces yo nunca pongo la multa, que a fin de cuentas se va al Estado. Y por lo tanto, ni fu ni fa. Pero sí que condeno cosas. Y en vez de aplicar el artículo 97, aplico el 66.
que es el que habla de la imposición de costas por esa coincidencia. Pero claro, cuando coincide sustancialmente lo pedido en la conciliación y luego lo sentenciado. Yo sí que pongo costas. No pongo la multa por temeridad, pero costas sí que pongo. Y eso lo habéis visto en alguna sentencia. Entre otras razones porque me toca las narices que a la gente se le cite y no vaya. Y además me estoy fijando en si la citación está accedida, si no está accedida, porque claro, alguien recibe la citación telemática, no la abro y ya está. No la abres y ya está, pero eso te cuesta las costas. Conmigo sí. Yo te añadiría una cosa y es la siguiente. Muchas veces no tenemos en cuenta la ubicuidad. A mí muchas veces me coinciden juicios con actos de conciliación, demandas de conciliación expuestas, no, menos que expuestas, con lo cual es imposible ahí descifrar que es ni siquiera lo que piden, que luego varían, que en principio no debería de variarse. El contenido de la redacción, del texto de la papeleta de conciliación con lo que es la demanda, pero en fin, se hace. Me puedo ver ahora mismo que he recibido, que simplemente pone que no me previsaron y que me ha hecho por ser la más mayor. Ese acto de conciliación yo no puedo ir. Seguramente tendré que apoderar a alguien de mi despacho para que vaya. Pero tampoco con esa postura que ya tiene el demandante, yo no puedo entrar en el acto de conciliación. Luego pasa también otra cosa, y tú que estás haciendo prácticas en un sindicato y pasan actos, comisionarios del PT o el PT o los que vengan. Las personas que normalmente van a los actos de conciliación no tienen posibilidad de llegar a acuerdo de ningún tipo. Es decir, si yo reclamo 5.000 y yo le digo, no, son 4.578. Ah, no, 5.000. Ya no puedo llegar a la solución. Y esa es la realidad. Yo a veces lo que hago es, cuando hay ese tipo de reclamaciones, es buscar en el sindicato, oye, que habéis presentado una demanda, ¿quién la ha presentado? Porque como normalmente el que he presentado no coincide con el letrado del sindicato, que no llego, tengo que esperarme quién es el abogado del sindicato para intentar a ver si, digo, porque luego voy a ir a fulanita de tal y esa no, yo es que no, sin hablar con tal no puedo decirte, entonces ¿para qué voy a ver, no? Que no es que sea es una excusa para no ir al acto de conciliación. Hubo una época, en mi época de abogado, que yo llevaba mucho juicio por casi toda España. Y tenía un traje que creo, no me hagáis mucho caso, que al final tenía 17 bolsillos. La razón era de una empresa que llevaba, pues claro, era hace muchos años, llevaba la cerilla afuera, por dentro llevaba los bolsillos más cerilla interior, y llevaba chaleco con 4 bolsillos el chaleco, una barbaridad de bolsillos. ¿Por qué? Porque me repartía los cheques en los bolsillos. Y cuando iba a negociar, siempre estábamos con las cantidades y iba haciendo matemáticamente, vamos a ver, entonces tengo que sacar del bolsillo tal y del bolsillo cual y tal, porque llevaba el traje lleno de cheques, con una, digamos, variabilidad de cantidades en función de la conciliación a la que pudiese llegar. Y era un traje específico de conciliaciones cuando las hacía fuera de Valencia, que era donde yo vivía entonces. Era un traje totalmente negro, era el señor de negro, que le vamos a hacer, con infinidad de bolsillos y los cheques totalmente doblados, enrolladitos, o sea, una barbaridad, porque siempre iba con la idea de negociar. Pero también pedía a la empresa en cuestión, no una sola empresa, siempre le pedía un margen. Y ese margen siempre al final lo íbamos trasladando en cheques. Bueno, insisto, en la conciliación alguien gana y alguien pierde, no. Ni se gana ni se pierde. Se transacciona, que eso es lo importante. En un juicio se gana o se pierde. En un juicio hay vencedor y vencido. Y si la relación laboral sigue viva, jorobado queda la cosa si hay vencedor y vencido según quien sea cada cual. En una conciliación las dos partes han cumplido. Ni se gana ni se pierde. Se transige. Es mucha la diferencia, os lo digo de verdad, es mucha la diferencia. El juicio puede provocar una violencia en el entorno de una relación laboral que sigue viva, que la conciliación normalmente no se va a producir. Es otro punto, se llega a otra, digamos, a otra dinámica.
Ahora, que la gente no va al SMAC también tiene ese problema. Es que lleváis más de lo que os podéis comer. Y claro, sois indigesta. Y luego acabáis diabéticos, como yo, pero bueno. De todas maneras, yo sí que soy de la opinión que es un acto importante y que se falta el respeto a la parte a la que no se le acude. Entre otras cosas, porque muchas veces son los trabajadores y es posiblemente la empresa, depende de qué circunstancias, no acude porque, bueno, si me reclama cantidad, ya nos veremos en el juzgado. Quiero decir, yo que sé, como una medida de presión. A mí me parece una falta de respeto al compañero contrario y entre las empresas. Y ya digo que yo pongo costas. Claro, solo puedo condenar en costas al empresario. Esto hay que tenerlo muy claro. La ley solo permite la condena en costas al empresario. No obstante, yo he condenado en costas al INS y he condenado en costas a la Inspección de Trabajo y me las han confirmado. Aplicando supletoriamente la ley de enjuiciamiento civil y la de la jurisdicción contenciosa administrativa en Barcelona. Pero en principio las cosas están previstas en lo social exclusivamente para el empresario. Cuando veo que no han ido a conciliación, es que ya, como ya tengo el fundamento jurídico, es cortar y pegar, porque tengo, pum, ya voy a cortar y pegar, sin más. No todos los juzgados se hacen eso. Es que no todos son tan desagradables como yo. Lo digo así de claro. Soy iba a decir, el más, bueno, sí, el más cabroncete de Castellón. Lo fui en Barcelona, no lo voy a ser aquí. Eso me acompaña. También como profesor era un cabroncete. Hay que negarlo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues entonces damos por finalizado el evento. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos escuchado. Muchísimas gracias por haber compartido vuestras experiencias y vuestros consejos con todos nosotros. Y os invito a participar en el congreso que organiza SNALA este año, el 24, 25 y 26 de octubre. Será en Lleida. Haremos un sorteo también entre todos los participantes. Se sortea una entrada. Como se está celebrando el Multitardeo en varias sedes, tanto en Madrid como en Lleida y aquí en Castellón, entre todas las sedes se sorteará una entrada al congreso, que allí pues, es una experiencia muy enriquecedora y que la recomiendo. Y hoy aquí también, entre todos los participantes, vamos a sortear una cuota para ser socio de SNALA durante todo un año. Se hará al finalizar abajo en la cafetería, donde os invito a hacer una pequeña agape. Y bueno, agradecemos con un aplauso las intervenciones.